Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos sintonizan a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santander y Guayas. 98.7 en la provincia de El Oro. Y para variar he puesto chueco el teléfono. Espérense un segundito. No sean malditos. Ustedes saben que yo no soy de la generación. Eso. Bien. Ahí está mejor. Encima me toca una silla hundida. Porque el señor es bastante más alto que yo, pero no tanto tampoco. Con nosotros Raúl Alcíbar. Raúl es el director general del hospital, ¿no? Correcto. Del hospital Alcíbar. O sea, no vamos a entrar en detalles qué es el hospital Alcíbar, porque entonces usted no es del Ecuador, ni siquiera de Guayaquil. A ver, estoy cogiendo aire porque tengo que subir 5 pisos. Al trote, porque al lado mío venía la gente del Mossad. Y bueno, con él no hay como hacerse loco. Pues, imaginen esa... Sigue las órdenes del Duque y me da vire. A ver, estamos, a menos que el universo mienta y el universo no miente. Mayor Diario Nacional, hoy es lunes 27 de diciembre, se acaba el año, ¿okay? O sea que vamos a tener desde marzo del año pasado, son 10 meses, ¿no es cierto? Sin enero y febrero. Y 12 de este año, 22 meses. Después de 22 meses de convivir con el con el COVID-19, ¿cómo ha evolucionado las cosas y en dónde estamos? No seas malito, acércate al... Perdón, deja poner tu protector, espérate. Entonces, en todo este tiempo que hemos pasado, obviamente, gracias a Dios, las cosas no se quedaron como empezaron. Bueno, pues sería ya como la peste negra de la Edad Media, que todo el mundo salía muerto. Ahora sí. Perdón el ruido. Ahora sí queda protegido. Ya, ahora sí, dale ahí, Raúl, el teléfono. Vete un poquito más acá para que salgas bien. Ahí fue. Ahora sí, a ver. Bueno, muy bien. Buenos días, Rodolfo y estimada audiencia que nos acompaña. Bueno, definitivamente son casi 2 años de un largo camino, tortuoso para muchos, para todos. Definitivamente nos ha trastocado completamente esta pandemia, pero asimismo hemos aprendido mucho. Hemos vivido diferentes momentos y el día... que lo que vivimos en la actualidad es totalmente diferente a lo que se vivía exactamente un año atrás. Hay que recordar, y por eso es difícil, o hasta a cierto punto incomparable, hace un año atrás no había vacunación. Diciembre del 2020, no. Correcto. Entonces, acá en Ecuador la vacunación recién con sus tropiezos y males empezó, claro, febrero, marzo. Entonces, ¿de este año? De este año, correcto. Entonces, es un diferente escenario. Eso en primer lugar. Yeah. Porque uno compara a veces los festivos. Lógicamente, las aglomeraciones y todas las reuniones sociales son las mismas por sus características, pero la situación de inmunidad por efectos de la vacunación es diferente. Eso en primer lugar. Y segundo... Perdón, o sea que es incomparable, porque en el año 2020 hubo aquí en Guayaquil 3 cosas que dispararon un poco los contagios. Primero, pues la fiesta esa que hicieron en la calle 8, que la cerraron ahí, que fue una salvajada. Pues habían miles de personas sin máscaras, bebiendo, sin nada. Esa fue una. Luego fue la celebración del campeonato de fútbol de Barcelona, que salió también a la gente a chupar por todas partes, por todo Guayaquil. Ya, sin ninguna medida de precaución ni nada, porque además la gente creía para diciembre del año pasado que la cosa ya estaba más o menos bien, sin vacunas, pero bueno. Y hubo una tercera, fueron 3 aglomeraciones que dispararon este problema, y las normales de las fiestas navideñas. Si tú comparas diciembre del 2020 contra diciembre del 2021, digamos que diciembre del 2020 es una exageración, ¿no? Era 100 en peligrosidad. ¿Cuánto es diciembre del 2021? Bueno, completamente diferente, ¿no? Tengamos presente que los últimos 3-4 meses prácticamente no teníamos pacientes ingresados en los hospitales. Entonces... Estás diciendo cosas fuertes. Es un escenario totalmente diferente. En 3 o 4 meses no has tenido No pacientes. Teníamos ingresos. Entonces... Por COVID, pues. Por COVID, por supuesto. Los ingresos se han dado en estas últimas semanas, ahora por este tema del Omicron, que es un segundo escenario el que nos estamos afrontando. Es un escenario totalmente diferente. Por eso digo, no se puede comparar.
y considerando que en diciembre del año pasado sí teníamos un movimiento importante de casos que incluso llevaron a que se decrete estado de excepción. Claro, obviamente hubo estado de excepción. Entonces son diferentes escenarios. Ese es un primer aspecto. Hubo estado de excepción hasta en las playas la temporada de este año, acuérdate. Por supuesto, por supuesto. Entonces, Ahora, Carnaval, Semana Santa había estado de excepción. correcto. Entonces ahorita no estamos bajo una restricción social de esas características. Es diferente y me parece lógico que las medidas que se están adoptando en la actualidad son las idóneas para las circunstancias que estamos afrontando con esta variante Omicron. Y eso es otro aspecto que hay que... Digamos que Omicron es otro capítulo del mismo libro. El libro es el COVID-19. Ya tenido la variante alfa y ahora después la gamma, que era la que... Delta es la con la que estábamos. Delta es ahorita, todavía sigue siendo la dominante de muchas partes, ¿no es cierto? Correcto. Y ahora es Omicron. Y ahora es Omicron la que está empezando a tomar la posta. Ahora. Y Omicron, y por favor te ruego me corrijas, se detecta en Sudáfrica, ¿no es cierto? Sí, en Sudáfrica es donde se... Para los que no saben geografía, la Unión Sudafricana o República de Sudáfrica es la parte sur del continente sudafricano. Es un país muy poblado, con un gran desarrollo en las ciudades y con bastante pobreza en el interior. O sea, no es que es el primer mundo. Ya, ahí descubrieron Omicron, hace 2 meses más o menos. Sí, y lo curioso... ¿Cuánta gente hospitalizada en UCI y muertos hay en Sudáfrica? Sí, mira, y eso es lo curioso del caso de Sudáfrica. Sudáfrica, cuando se detecta Omicron, tenía no más allá del 15% de su población vacunada. O sea, nada. Es nulo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es que justamente en esa alta población no vacunada es donde se generan nuevas variantes. Por eso es otra de las razones por las cuales hay que vacunarse. ¿Las nuevas variantes dependen de los no vacunados? En su mayor proporción, justamente porque es donde se desarrolla con mayor virulidad. Y sin ninguna resistencia. Exacto. Entonces, justamente en los no vacunados donde mayor predisposición tiene el virus para desarrollar nuevas variantes. Entonces, y comenzó en Sudáfrica. Exacto. Ya, pero si comenzó en Sudáfrica ya hace 2 meses y dicen que contagia a una velocidad fabulosa, los hospitales de Sudáfrica deberían estar abarrotados y las UCI no deberían dar alcance. Pero yo no he leído en ningún periódico que Sudáfrica le pide ayuda a la comunidad internacional ni nada. ¿Qué sabes tú de Sudáfrica? Bueno, reportaron ya la semana pasada que ya están con un descenso importante de casos. Descenso. Descenso de casos. De Omicron. De Omicron. Bueno, de COVID en general, claro. pero relacionados a la variante Omicron. Y la ocupación hospitalaria ha descendido considerablemente. Entonces, eso es un muy buen síntoma. Y esto un poco pone a pensar, y yo personalmente pienso que esto ojalá sí sea el principio del final de esta pandemia. El buen principio del fin. Espérate, no tenemos que ir a la pausa, Marisela. Vamos a la pausa. Mientras tanto nosotros seguimos aquí. A ver, con todo el alboroto que se hizo sobre Omicron, las expectativas aquí, porque, o sea, después de lo que pasó aquí, sí tiene lógica que la gente se ponga paranoica. Por supuesto. Marzo, abril y mayo del año pasado para olvidar, para los que perdieron gente no lo van a olvidar nunca. Eso fue algo, la gente moría en la calle. Por supuesto. Pero parece ser, por lo que tú me dices, si en Sudáfrica con 15%, aquí tenemos 80 y pico de vacunados, gente mayor claro. No, aquí está con una dosis casi 80%, y con 2 dosis está en 87%. No, al revés. Con una dosis tiene que ser. Perdón, sí, al revés, exacto. 87 y 80. Casi, claro. Pero entonces estamos casi del otro lado. Por eso, o sea, nosotros estamos súper bien. Y por eso nosotros estamos mejor que Estados Unidos y que toda Europa, en porcentaje. Exacto. No en números absolutos, porque la diferencia de población, pues Estados Unidos tiene 340 millones nomás. 20 veces nosotros, a ver. Entonces, se desató, para mí, un poco de histeria colectiva justificada por el tema de lo que pasamos. Pero parece que Omicron es como un velocista de 100 metros, te contagia rapidísimo, pero en el sprint largo, 400 metros, peor 1000 metros, ¿por qué? Bueno, lo que se ha visto es que tiene una tasa de contagio casi 12 veces superior a la Delta, ¿no? Entonces, o sea, la Delta por cada uno que contagia, Omicron contagia a 12. Claro, es muchísimo más contagiosa. La caja de tu compadre. Inclusive se la está comparando casi con sarampión. O sea, pues una brutalidad. Exacto. Entonces, pero en cambio, por otro lado, se ve que los casos son leves. Son en su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría, lógicamente... Nada es perfecto, nada es absoluto, 100%. Pero en su gran mayoría son casos leves que no ameritan hospitalización. Ahora te hago una pregunta. Tú me dijiste que antes de que aparezca Omicron,
en los últimos 3, 4 meses, aquí, Omicron en el Ecuador, pues, ¿no? Casi no tenían pacientes. Bueno, al menos, por ejemplo, nosotros en la clínica, 0 pacientes durante 3, 4 meses. Ingresados. Pero ¿por qué esos datos no los reporta la prensa como reporta un montón de otras cosas? A ver, no puede ser posible que el Hospital Alcíbar, que es el hospital ícono del sur de Guayaquil, porque claro, si usted vive al norte, ya, a menos que tenga, bueno, si yo vivo al norte igual voy a ir allí, pero por otras razones. Pues. Pero si usted no, va a otro, pues. Pero todos los que están en el sur, que el sur es enorme, ¿a dónde creen que van? A ese hospital. Yo he tenido 3 o 4 meses 0 pacientes ingresados. Sí, por supuesto. Iba gente a consulta externa y sí tenían... Había movimiento en consulta externa, pero descendió considerablemente. Los últimos meses descendió. Entonces, eso es efecto de la vacunación, definitivamente, que ya se empezó a ver su efectividad en la población. Pero por otro lado, el temor también de que como hay un grupo todavía de personas resistentes a la vacunación, Santo Tomás de Aquino. Ese es el foco de riesgo que pueda derivar. Primero en que se compliquen, porque esos son casos que se han visto que los que han ido ingresando también son de no vacunados. Y por otro lado, que pueda desarrollarse en ese segmento de la población específicamente otra variante. O sea, esa es una posibilidad que se pudiera tener en la actualidad. A eso no me... Ese es el riesgo. Ese es el mayor riesgo. Ese es, claro, el mayor riesgo es que te salga otra variante porque sigue habiendo gente sin vacunar. Claro, pero un poco lo que dicen los expertos es que el comportamiento en estas pandemias, el comportamiento del virus, por lo general tiene este desenlace. Que aparecen variantes muy contagiosas, pero poco letales, y con eso quedaría esto de una forma endémica. Como una gripe. Como una gripe. Como la influenza. A ver, exacto. Para los que no saben historia. La influenza comenzó en Estados Unidos en 1917. Cometieron el grave crimen contra la humanidad los americanos de mandar los soldados a Europa. Y Europa, que tenía 4 años de guerra y sin comer, llegó pues la influenza. Y bueno, entre 1918, 19 y 20, 3 años, escoja la cifra. El cálculo más conservador es que mató 50 millones de personas. El más alto es 80 millones. La humanidad era la 4ª parte. O sea, para comparar tendría que esta cosa haber matado entre 200 y 320 millones ni remotamente. Y la influenza en 1920 se fue. Claro, y la vacuna recién aparece en 1931 y sin embargo ya no se moría gente. Claro, todavía se mueren. En el terror del mundo, el año pasado se murieron 131.000 personas con influenza. 132.000 personas se murieron en una semana, cuando fue el tema. Se fue en el 20, o sea, desapareció. Este Omicron podría ser el anuncio de que me voy. Es lo que estamos pensando que puede pasar, porque se está viendo el comportamiento en otras partes. O sea, se ve, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, se ha visto en otros países que están reportando lo mismo, ¿no? Acá probablemente lo empecemos a ver de aquí a unas 2 semanas más. Porque ahorita estamos todavía con el apogeo, hay muchos casos todavía a nivel ambulatorio, han habido ingresos, lógicamente, por supuesto que hay casos ingresados. ¿Algún muerto por Omicron que tú sepas en Ecuador? Al menos en la clínica no, entiendo que sí hay reportes oficiales, pero claro, también hay un subregistro muy importante, porque como no se está a nivel de laboratorio tipificando... ¿Se puede tipificar? Todavía no hay el reactivo, entonces... ¿Pero lo hay en otras partes del mundo o aquí es que no hay reactivo? Todavía no llega el reactivo a nivel de proveedores, exacto, a los laboratorios, pero quien lo puede secuenciar en este caso es el Ministerio de Salud. El IPSI. Pero la capacidad de secuenciamiento no es suficiente. Entonces hay un subregistro que hace pensar, y por eso algunos anuncios de los médicos en decir que Omicron está de forma comunitaria. Ya, de forma comunitaria quiere decir que está transmitiéndose en la calle. Exacto. A ver, vamos a regresar con los amigos de la radio, que perdonen. Ay, contra, hermano. Bueno, disculpas a los amigos que nos siguen a través de... High Definition. Para ustedes, ya está el sonido High Definition conectado, lo que decía Raúl Alcíbar. Muchos casos, 0 pacientes hospitalizados en el hospital. Ahorita tenemos casos ingresados. Los últimos meses disminuyó radicalmente, pero volvió a incrementarse en estas últimas 2 semanas. Ahorita tenemos 6 pacientes en el hospital. ¿Ah, 6? Sí, 6 pacientes. ¿Cuánto fue tu récord? ¿Cuánto fue cuando más pacientes llegaste a tener hospitalizados? Bueno, eso fue entre marzo y abril del 2020, llegamos casi a 50 pacientes. Ya, era nuestra máxima capacidad. Estás 1 a 8. Claro. 6 contra 50, ya. Sí. De esos 6, ¿alguno está entubado, en terapia intensiva, en UCI? Uno está en terapia intensiva. ¿Vacunado o no vacunado? Vacunado.
¿qué tan? 8, 1 a 7. O sea, 1 en terapia intensiva y el otro 7 que están en habitación normal. Sí, en hospitalización. Ya. De lo que ustedes ya han visto, porque con 8 pacientes ya pueden ver, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la Delta y esta? ¿En síntomas o en lo que causa? Bueno, la Delta tiene un comportamiento mucho más letal, es más agresiva. Esa es la que mata, en otras palabras. Podríamos definirlo así. La que más mata, en otras palabras. Exacto, es mucho más agresiva. Omicron no lo vemos así. Omicron se lo ve con un comportamiento mucho más ambulatorio, más leve. Pero ahorita determinar cuál es la variante no lo podemos determinar porque todavía la parte diagnóstica no contamos con esa ayuda diagnóstica para saber si... Pero entonces, ¿cómo? Pero ahí viene una cosa que yo no entiendo. Tú me decías un momentito antes, fuera de cámara, Raúl explicaba, fuera de radio, en cámara, Raúl explicaba que todavía no hay en el Ecuador el reactivo para poder decir este es variante tal y este es variante cual directamente con el PCR, ¿correcto? Exacto. No a nivel lo hay. De laboratorios privados no todavía lo hay. no Lo se, tiene no el se Estado, pero imagínate la lentitud que es eso. Entonces, ¿cómo saben cuando alguien ingresa? Por ejemplo, estos 8 que tú tienes, ¿cómo saben que son de Omicron? Bueno, no sabemos que son de Omicron. Se suponen por los síntomas. Hay una sospecha clínica que los médicos hacen en función del comportamiento clínico de cómo está el paciente, pero y se sospecha de Omicron justamente por cómo está el comportamiento epidemiológico en la ciudad. Ya, pero no sabemos, o sea, saber la ciencia cierta, tú sabes que tienen COVID. Correcto. Ya, pero no sabes cuál variante de COVID tienen. Pero tomando en cuenta que la Delta es súper agresiva, tus pacientes no están siendo víctimas de un ataque muy agresivo. Claro, lo que pasa es que sí podemos determinar si es Delta u otra de las variantes ya existentes. Eso sí puede. Eso sí podemos. A ver, desándame poco a poco, hermano. Yo no entiendo. Recuerda que yo soy brutito. A ver, por favor. En el momento que... Padre, este señor tenía que explicarme 4 veces las cosas. Con 2 P-U-T-A en el medio, y le decía, ¿entendiste? Entonces yo no había entendido mucho, le decía, sí, Chiti, ya te entendí. Y tú me quedabas mirando diciendo, ajá, pero bueno, a ver, despacito. Sí, ¿Cómo puedes determinar las demás? El examen de PCR detecta el virus y a su vez se puede tipificar cuál de las variantes es. Ya. Eso se lo puede hacer en los laboratorios donde se cuenta toda la tecnología respectiva. Y podemos detectar qué variante es. Lo que usualmente se ha detectado en los últimos meses es la Delta, que es la que se ve predominante. Pero como Omicron todavía no es parte de los reactivos disponibles... o sea que por descarte tú dices, como no es Delta, podría ser... Ya, perfecto. Por descarte. Y por los... la sintomatología... Porque los médicos para algo son médicos. Por supuesto. Ya. Entonces ellos determinan, dicen, bueno, si no es Delta, no es de las otras variantes, es esta. Lo más probable es que sea Omicron. Entonces, eso esperamos que ya esta semana se cuente con los reactivos actualizados para esta variante y ahí sí ya se puede decir formalmente. Por eso había esta discrepancia entre ciertos médicos de acá de la ciudad con autoridades gubernamentales que discrepaban de la cantidad de casos de Omicron, porque los médicos localmente ven una gran cantidad de casos sospechando que es Omicron, pero a nivel oficial no se puede porque no tiene el respaldo legal para decir cuántos casos son. O sea, si tú no estés una autoridad oficial para decir hay 1, 100 o 1000 o 10.000 casos de X, tiene que tener una prueba científica de que es X, no es que es A, ni B, ni C. No por descarte. No es por descarte, ya. Pero en cambio, fuera del oficial, a nivel de la medicina privada, lo que me explica tiene mucha lógica, pues si no es ninguna de las otras, ¿cuál es la nueva? Omicron. Entonces, exacto. Digamos que por es muy probable, pero muy probable que sea Omicron. Ok. La semana pasada que hablamos, tú me contaste que en conversaciones con tus colegas del hospital de la clínica Kennedy, habían también hablado sobre cuántos casos tiene y cómo estaba la cosa. ¿Cómo está la cosa? El comportamiento es semejante, ¿no? Prácticamente todas las clínicas a nivel privado mantuvimos prácticamente 3-4 meses de nulo casos. Por ahí uno que otro caso esporádico. Noviembre, octubre y septiembre. Sí, hasta un poco antes. ¿Hasta agosto? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la clínica Cíbar, en mayo de este año fue la primera vez que no tuvimos pacientes, por ejemplo. De COVID. Claro, después de ese brote que hubo en los meses de abril. En mayo prácticamente se desocupó, estuvimos 2-3 meses sin casos, de ahí hubo uno que otro ingreso, se volvió a desocupar y ahora ha vuelto a subir, es lógico por lo que está pasando con Omicron.
O sea que digamos que desde agosto a diciembre, exceptuando Omicron, la incidencia de hospitalización ha sido prácticamente cero. Prácticamente, no puedo decir No, pero porque han habido casos, pero muy mínimas. ¿Y muy UCIs? mínimas. Sí han habido uno que otro caso, pero... Uno que otro. ¿Cuál fue tu récord negativo, obviamente, lo peor? No, de estos meses nosotros... No, en toda la pandemia. ¿Cuánto fue lo peor que tuviste en UCIs? Ingresados en la terapia llegamos casi 12, 14 pacientes, que es un poco el 100% de la capacidad instalada para eso. Y ahora de vez en cuando tenías uno. Ahorita tenemos uno, por ejemplo, en la terapia. O sea, de 12 a 14. A ver, a veces los amigos de la prensa, y lo digo porque como yo no soy periodista no me puedo incluir, ¿no es cierto? Tienden a no chequear bien las cosas. Sale la noticia que están en los hospitales de Guayaquil, la disponibilidad de camas de UCI está a punto de colapsar. Y en letras más pequeñas o más allá sale uno de los mesas técnicas y dice, a ver, pero es que nosotros teníamos antes 250 camas para UCI, yo eran 30. Exacto. O sea, no es que 250 están copadas, me está acercando al límite en 30. Claro. ¿Por qué es eso? Es según cómo asignas camas. Lo que pasa es que, y eso yo digo, ha pasado ya casi 2 años y poco se aprende a veces, digo, de entender estas cosas, digo, por expertos que comunican estas cosas. Porque no es lo mismo según la asignación de camas. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos 10 camas asignadas para hospitalización para COVID, 6 están ocupadas. Entonces uno diría, estamos al 60% ocupación. Claro, pero de 10. Pero de 10. No, ¿de cuánto fue tu récord? 25. De 60 que asignamos el año pasado. 60 camas. 60, entonces ahorita estuviéramos al 10%. Claro. Entonces es una lectura según cómo se lo vea. Sí, pero... Y lo mismo pasa con los vacunados que se ingresan. A ver. Porque ahí viene un poco ciertos elementos infundados de gente antivacuna que dicen, no, pues si a los vacunados también les da. Y obvio, pues. Pero en proporción de la población total, pues. Entonces es lógico que si uno tiene en el Ecuador o casi más del 80% de la población está vacunada, estadísticamente que uno de esos vacunados, por su vulnerabilidad, exposición, en diversos aspectos... O porque le cogió una cepa supercargada ya. Se contagia, que sí lo puede haber, claro, eso, y dependiendo también del tipo de vacuna, hay mayor predisposición. Una protege más que otra. Exacto. Estadísticamente se va a ver eso reflejado. Pero no es algo para desmerecer la protección de la vacuna. Pero, por ejemplo, en el universo de vacunados y de la población del Ecuador, a tu juicio y que en la experiencia con el Hospital Alcíbar, ¿qué proporción de vacunados contra no vacunados van al hospital? Porque en la casa, no sé, pues, más o menos. O sea, yo te podría decir que un 60% son vacunados y un 40% no vacunados. De los que van al hospital. Exacto. Ya. Pero estadísticamente, ese segmento de no vacunados es altísimo. Claro, porque son el 40%. Si uno lo saca sobre el total. Porque son o sea, si el 80% está vacunado, quiere decir que el 20% no está vacunado. Y si el 20% que no está vacunado aporta con el 40% del total de que la gente que va a la clínica, es una barbaridad. Es el triple. Es una locura. Sí, ese es otro dato que la gente tampoco sabe cómo leer. Por eso es que se justifican las medidas de buscar implementar que se vacunen todos, porque si no esto sigue. A veces por momentos nosotros le decíamos en el ámbito médico, estos últimos meses, la pandemia de los no vacunados, porque es lo que se empezó a ver los últimos meses, que bajó los casos en hospitalización y se veía en los Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los hospitales reportaban era un altísimo número de no vacunados. Entonces, la pandemia continúa en ese segmento porque ahí se desarrollan estas nuevas variantes. Claro, y en Estados Unidos, Estados Unidos tiene 50 estados, por si acaso. Para que se den una idea, sin contar Alaska, que Alaska es como 3 veces o 4 veces o 5 veces el Ecuador. Texas es 2 veces y más el tamaño del Ecuador, para que ubiquemos Estados Unidos. Hay estados que tienen una alta dosis de vacunación y hay estados que no, que tienen una dosis del 40-45%, que no es nada. Claro. Europa, el movimiento antivacunas empezó en 1853, justo cuando el doctor Jenner inventó la vacuna contra la viruela. Para los que no saben lo que es la viruela debe haber matado cientos de millones de personas en el transcurso de la historia. Fue lo que aniquiló con los aztecas, por ejemplo, y con todos los pueblos autóctonos en México. Llegaron los españoles, que ya estaban inmunizados contra la viruela porque tenían cientos de años allí, y acá cayeron como moscas, los arrasó. No es que los mataron, los mató la viruela. Ya. Entonces, en Europa hay
y en Estados Unidos es donde más fuerte es el sentimiento antivacunas. Sí, y sobre todo un caso curioso es el de Alemania, que se lo ponía como un ejemplo estas últimas semanas, haciendo referencia un poco hasta cierto punto como un fracaso en el manejo de la pandemia, siendo un país tan avanzado. Esa es una de las acusaciones que le hicieron a la señora Merkel. Pero justamente ahí viene esta parte que tú dices. O sea, Alemania hasta hace unas semanas reportaba un 65% de la población vacunada. Miren ustedes, mucho menos que el Ecuador. Perdón, estás hablando de un país inculto como Alemania, ¿no? O sea, imagínate, donde Alemania, no hay ciencia ni nada, ¿no? Tan avanzado. Pero justamente ahí es donde está la mayor base del movimiento antivacunas. Y hasta cierto punto... Oye, de ahí salió Hitler, hermano, así que ¿qué te extraña? Bueno, digamos que hasta cierto punto... de vez en cuando le salen unas aberraciones. Ese segmento de la población, claro, que no se ha vacunado, son los que empiezan a ir a los hospitales y a abarrotar los hospitales hasta cierto punto. A ver, Alemania tiene 80 y pico de millones de habitantes. ¿Y cuántos no están vacunados? Lo que reportaron era 65, tiene que haber subido ya esta semana, pero digamos, 65%. O sea que el 35%, pero son el 35% de 83 millones. Y un detalle importante, de un segmento de población bastante, con una edad promedio mayor, diferente a la... Entonces son escenarios diferentes. No se pueden comparar. No se puede comparar, el perfil de la poblacional es otro, el de nuestro país, donde la edad media está en los, me parece, los 38, claro, aquí la gente, este es un país joven, los otros son países viejos. Alemania está en países viejos, entonces eso cambia porque en ese segmento la población es más vulnerable y son quienes van a acudir más a los hospitales. Y son los que deberían tener las 3 dosis, pero como no se quieren poner ni la primera, que van a tener las 3 dosis. Entonces yo por eso un poco, yo digo, ya casi en estos 2 años, sí creo que debemos sentirnos orgullosos como país, porque inclusive en estos detalles del programa de vacunación, por ejemplo, es exitoso. Estamos por encima de países el programa de vacunación, una vez que empezó, a ver, yo he sido muy crítico de algunas cosas y decisiones del presidente de la República, pero el programa, la oferta del 900, o sea, es de pararse, es de ovación de pie, como en la ópera y en el teatro y para oír a la Orquesta Sinfónica de Berlín. Un amigo mío, médico, especializado en arreglarle los huesos a la gente, que estudió en Alemania y que se quejaba de que pobrecito no tenía mucho con qué comer, pero iba todos los días a la ópera. Era el doctor Eduardo Alcíbar Andretta, mi compadre y mi gran amigo. Ya. Entonces, a ver, Alemania, hermano, ¿cómo explicas? No hay explicación. La gente tiene que entender que si no se vacuna va a joder a otros. Ahora, las medidas que tú dices, el gobierno de Ecuador ha decretado que la vacunación es obligatoria, punto y coma, pero que no se obligará a nadie a vacunarse, entonces no es obligatorio. A ver, ese está como la renuncia voluntaria obligatoria, pues eso no existe, ¿no es cierto? Claro, a ver, o sea, no voy a entrar en los detalles legales de esto, no es pero obligatorio es obligatorio. Pero está como parte, ahorita se acogen al Código de Salud, donde está parte del Programa Nacional de Inmunización y tienen todo el soporte, al menos en esa parte sanitaria. No, y constitucional también, porque la Constitución, claro, la Constitución habla de que es un deber del Estado el garantizar la salud de los ciudadanos. Correcto, en una pandemia, ¿cómo lo vas a garantizar si tú dejas que todo el mundo haga lo que le dé la gana? Exacto. Con eso se avala. Entonces, y a los que no les gusta, vayan a la Corte Constitucional. No hay ningún problema. Esperen el fallo. Ya. Sí, no, y es curioso porque sabes que aquí no hay un movimiento antivacunas per se como tal, como sí se lo ve en otras partes. Allá están organizados, allá tienen sedes. Y tienen hasta cierto punto ciertos argumentos que yo digo desde el punto de vista personal. Es respetable el derecho a pensar, a tener su opinión de cada persona, a diferencia de lo que se escucha muchas veces aquí, que son teorías de conspiración, que eso es un absurdo. ¿Quieres oír la mejor de todas? Son cosas totalmente diferentes a tener una convicción de medicina natural, como tienen en Europa. No, pues es que en Alemania teorías de conspiración. La Europa Central es la patria de la homeopatía, pues. Por eso es que, claro, ellos no es que están en contra de esta vacuna, ellos están en contra de todos los remedios farmacéuticos porque los consideran una aberración. Ellos son homeópatas, ellos se curan con medicina natural. Correcto. Pero acá, ¿qué se escucha? Que la conspiración, que un montón de absurdos. ¿Quieres oírla mejor? Gente educada con estudios universitarios fuera del país, además. No en Alemania, en Estados Unidos. No es que se hicieron homeópatas allá. Y no creo que hayan ido a una comunidad ni de cuáqueros ni de Amish, no. ¿Sabes lo que te dicen?
aparte de ser antivacunas, que la Tierra es plana. No te estoy vacilando, en serio. Porque, a ver, las imbecilidades de que te volvías imán ya no dice nadie eso. La de que te salían 3 ojos, ya no dice nadie eso. De que a las mujeres le salían 3 senos, ya no dice nadie eso. De que a los hombres el que sabemos se le moría, ya no dice nada de eso. Pero ahora te dicen que también la Tierra es plana. Bueno, ya con eso ya... O sea, ya cuando un individuo se opone a las vacunas y te dice que la Tierra es plana, ya no puedes discutir. ¿Qué puedes discutir? No, es que ahí no hay punto de discusión. ¿Qué le vas a decir? La Tierra es plana. Bueno, yo uno a uno lo fregué y le dije, oye, pero tú estás atrasado, tu teoría es muy mala. En la India, en los siglos 10, 11, 12, había una gran civilización en la India, por si acaso. Los indios creían que la Tierra era plana, claro, y que estaba asentada sobre el carapacho de una tortuga gigantesca, ¿no?, que nadaba en un mar de leche, y que a su vez la tortuga gigantesca estaba asentada sobre 4 elefantes también gigantescos. Esa por lo menos es una teoría poética de que la Tierra es plana. Pero estos imbéciles dicen, no, es que la Tierra es plana. ¿Y por qué es plana? ¿Por qué es plana? Ay, te dicen, y eso de que el hombre fue a la luna es mentira, es un montaje, pero la Tierra es plana. Y no hay que ponerse vacunas. Tú dices, ya está bien, no hay problema, la Tierra es plana y no hay que ponerse vacunas. Y lo más probable es que cuando nacieron recibieron la vacuna de la polio. Todas. ¿Cómo se llama? La sextuple, la todo. Y ahí no les interesa, ni sabrán cuál tipo, qué marca, absolutamente nada. Entonces, son cosas que no tienen sentido, por eso no hay que ni discutir. Sí, han evolucionado un poco. El otro día vi un video de una señorita con la bandera del Perú atrás, supongo que era peruana y por el acento era peruana. Y ella se declara antivacunas, pero no de las vacunas tradicionales. Ella con ella no tiene problema, porque usa la muletilla que ciertos médicos, algunos de los cuales están anclados en el siglo XVI, aunque no son tan viejos, ¿ya?, que encima tienen acceso a columnas de opinión, era la muletilla de ellos, que una vacuna, para que pueda ser vacuna, tiene que probarse 7, 10 años. Sí, claro, eso era antes. Pero la tecnología y la ciencia avanzada. Y la plata, pues nunca en la vida se metieron tantos billones, o sea, miles de millones de dólares para esto. Aparte que el tema del ARM mensajero lo tenían hace 7 años. Exacto. O sea, ya no sean imbéciles. O sea, quieren matarse, no hay problema, mátense solos. No, y lo más interesante de esto, en el caso del ARN mensajero, que es esta tecnología tan nueva. Que va a ser, yo diría, en los próximos años, ese es el futuro. Bro. Para vacunación de cáncer. ¿La what? Están hablando ya vacuna de cáncer, vacuna de VIH. O sea, sí, de VIH, oye, sí, que pero, pero la de VIH está cerca. Es la más cerca, porque con esa fue una de las que empezaron la investigación. Y paralizaron ahora por dedicarse justamente a temas de COVID. Claro. Entonces, el futuro pero están estudiando vacuna contra el cáncer. Por supuesto. Eso es parte de lo que se están poniendo como objetivo. Tú lo vas a ver, yo no creo. Entonces, ahorita ya estamos discutiendo esto, pero con toda seguridad de que en un par de años esto ya pasará a otro segundo plano. Estaremos hablando de estas vacunas para el cáncer de una forma mucho más focalizada. Los científicos en los lugares donde hay pues dinero y cosas para hacer gran investigación, oyen este programa y se han de estar riendo, este par de pendejos no saben que ya mismo le sacamos por suerte ya nos salvaste, la del VIH y el cáncer. El día que salga la vacuna contra el cáncer, al que le invente, no solo hay que darle el premio Nobel, hay que hacerle estatuas en todas las ciudades. Eso va a ser realmente, yo creo que uno de los mayores logros científicos va a ser eso de ahí. Y es gracias justamente a la ciencia que hemos logrado aumentar la expectativa de vida. No, claro. El Ecuador está casi por 74 los hombres, 76 las mujeres, porque el sexo débil vive más. Exacto. Son bien débiles. Casi 80 años de expectativa de vida, cuando hace 100 años la expectativa de vida era 30 años. Aguántate, cuando se creó el Seguro Social, esto es bien divertido, en 1938, y se pusieron las bases para la jubilación, te pusieron las mismas bases, 40 años de aportaciones y 65 años de edad para jubilarte con el 100%. ¿Saben cuál es el promedio de vida en la década del 30 y del 40 en el Ecuador? Menos de 55 años. Entonces, ¿ustedes saben cuándo el seguro pagaba jubilaciones? Nunca. Claro, porque la gente se moría. Claro. O sea, tú en la década del 60 todavía no tenías como promedio de edad la edad para jubilarte, ni la del 70 ni la del 80. El gran incremento es en los últimos, por el gran avance de la medicina, en los últimos años. Correcto. Entonces, obviamente, pues sí. El salto científico es abrumador. No, y el que se viene creo que va a ser peor todavía. No, por supuesto. Así que hay que mirar esto con optimismo. Yo creo que esto es... las medidas, yo creo que han sido recibidas con buena... ¿Qué opinas tú de las actuales medidas que dictó... que sugirió, porque el COE no tiene personalidad jurídica, por tanto no puede dictar nada, ni obligar a nada,
no existe, ¿ya? Sugiere. Y las autoridades pues implementan, ¿no es cierto?, la sugerencia. El COE dice aforo tanto y quien se preocupa de eso es la Intendencia de Policía. Sí, pero sabes que yo creo que una de las cosas que deberían cogerse por parte del gobierno actual, porque este gobierno entró ya con la pandemia en curso, sí, pues, casi un año. Claro, a este no le tocó la peor parte de la pandemia. Pero sí recibir y el análisis de los errores cometidos y qué se puede pensar, claro, proyectar para futuro. Y una de las cosas que yo creo que debe modificarse es esta estructura de cómo se ejecutan las medidas a través del COE. ¿Por qué? Porque tú estás en el COE cantonal, ¿no? En la mesa técnica del COE cantonal. Por eso, en la mesa técnica. ¿Cuál es un punto? Primero, que como tú dices, el COE nacional hace exhortos, claro, a los COEs cantonales. Y dos, que las medidas que se toman son locales. Entonces, sí debería haber una modificación. Tienen que ser nacionales. Que sean medidas nacionales, porque si no, eso limita mucho el que se pueda tener una... Somos un país son pequeño. 200, pero con 225 municipios. Si tú permites que cada COE cantonal interprete las cosas como le da la gana, eso es lo que vas a tener, ¿no? El caos de 225 alcaldes diciendo... Es lo que pasa aquí. Se cruza el puente y tenemos distintos cantones en donde hay distintas medidas. Tres. Claro. Sí, vas por Guayaquil, San Bruno, Durán. Daule, Salitre. Y avanza un poquito más, Daule, Salitre, un poquito más, Yaguachi. O sea que hay cerquita, lo que sería el gran Guayaquil son como 6 cantones. Sí. Entonces yo creo que esa es una de las grandes lecciones que debería cogerse en una modificación para que las medidas del COE nacional sean obligatorias para todos los COEs cantonales. Claro, yo es una opinión personal que yo creo que eso debería ser medidas nacionales, porque estas medidas locales, como tú dices, son más de 200 municipios que discrepan, y ahorita está pasando. Acá en Guayaquil se ha prohibido la apertura de bares, discotecas, pero en Quito sí se puede. En la península también. Ahora Santa Elena y Salinas van a aperturar. No, solo Santa Elena. Santa Elena, que es el... Santa Elena, que este es todo, pues, ¿no? Que es el más extenso. Entonces eso va a afectar. Lo decíamos ya el año pasado, que un poco importábamos el COVID, un poco se decía, la gente se iba de fiesta a Santa Elena y después regresa con... Léase, cuando el señor cuando dice Santa Elena, léase a Montañita. ¿No? Por todas las características muy propias del lugar llamado Montañita, que es un lugar de paz y meditación donde nadie va a beber. No. Es más, el convento de las Carmelitas Descalzas, que es de clausura, están pensando en trasladar su convento a Montañita por lo pacífico que es, por favor. O sea, Montañita van a chupar y a beber sin ningún problema. O sea, ahí vamos a tener un problema. Entonces, claro, lo que se busca es no tener que estar importando, porque ¿quién resuelve el problema de la salud? Acá en Guayaquil nos toca resolver nosotros situaciones que pueden ser generadas en otros cantones. Decían en un momento dado que de cada 10 personas hospitalizadas o de cada 100 hospitalizadas en los Ceibos, 70 no eran de Guayaquil. En su momento habían reportes así, porque hay que considerar que Guayaquil en su parte hospitalaria es regional. Claro. Entonces, y además que este es un solo país, pues perdóname, aquí no es que un médico le va a decir a alguien, sucede, usted es de Riobamba, usted no lo puede atender porque no es de Guayaquil, es una imbecilidad. De Quevedo, de Babahoyo, de Machala, es que esa es la región, pues. Es toda esta regional, y en el caso del Seguro Social se maneja como regional. Sí. Los hospitales del Ministerio de Salud también son hospitales de tercer nivel que son también de referencia. Entonces, eso incide en que por qué las medidas deben ser de forma nacional. Esa sería una sugerencia. Vamos a la pausa, Maricela. Te conecto acá y nosotros. A ver, si cuando yo lo entrevisté el año de la pandemia, pero ya ha pasado el desastre, ¿no? Di tú en septiembre u octubre del 2020 a Juan Zapata. Yo sí se la tiré y le dije, pero yo hay una cosa que yo no entiendo. Aquí dijeron que esto era una guerra, ¿no es cierto? Ya. Pero sin embargo aquí cada COE cantonal hace lo que le da la gana. Usted tiene formación, pues Zapata es policía, pero digamos, pues, ok. En una guerra cada regimiento hace lo que les da la gana. No, pues me dice. Pues, eso fue lo que digo, oiga Rodolfo, le agradezco la pregunta, le agradezco el tema. Nosotros tratamos de que el COE, las decisiones del COE sean para todo el mundo. Y claro, cuando tú mezclas la política con las otras cosas, la política termina enmierdando, porque esa es la palabra exacta, todo. Y entonces para quedar bien con los alcaldes,
Yo entiendo, el gobierno de Moreno fue un gobierno que tenía problemas ya en ese momento. Exacto. Ya. Había salido del desastre de Quito del 2019, donde lo quisieron dar un golpe de Y fue una Estado. forma muy práctica de no tener el conflicto político, de darle a cada municipio que resuelva. Esa fue la razón, pues. Pero a yo ver, digo para que no me ahora. echen la culpa a mí, se la voy a echar allá. Exacto. Pero ahora no tiene sentido. Por supuesto. Hace meses que no tiene Así sentido. es, entonces esto se debería reformar, facilitaría mucho, ya no pensando solamente ahora, siendo Pero le optimistas de que facilito, esto no, pero la es reforma para solita. pensando a El futuro, ¿no? COE nacional le delegó a los COEs cantonales ciertas facultades, se las retira y se acabó el problema. Ahora, también el COE no le puede pedir cosas que no se pueden hacer. Cuando le dicen a que está prohibida la quema de monigotes, yo que he criticado en lo que he tenido que criticar a la señora alcaldesa de Guayaquil, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y que vamos a tener, para controlar la quema de monigotes en Guayaquil no sirve el ejército y la corte. Tendríamos que tener una parte del ejército de la República Popular China. ¿Ya? ¿Saben cuántos soldados tiene el ejército popular China en activos, o sea, en las reservas? 5 millones. Entonces que nos presten 1 milloncito y entonces tú pones un chino armado, soldado, que además eso no anda con pendejadas. Pim, pim. A cuidar y ahí no quemas monigotes. Pero ¿con qué vas? ¿Cómo vas a...? O sea, tú no puedes dar una disposición que no tienes cómo hacerla cumplir. Exacto. Y es un poco lo que está pasando ahorita con la exigencia del carnet también, que es complejo, ¿no? Yo lo o sea, la tengo ahí. intención es positiva, pero la aplicación es difícil. Es un poco difícil, sobre todo en ámbitos informales, ¿no? Y que también en los formales es medio elástico cómo se cumple. Exacto. Porque yo te digo una pregunta, yo voy a un... Bueno, yo tengo el problema que mi poco agraciado rostro, de tantos años de estar jodiendo en televisión, entonces la gente me... Todavía mucha gente en la calle que fue Gabardino y yo que fue hermano, no hay problema. Pero yo puedo ir y enseñar tu carnet si ahí no hay foto. El carnet tiene que ir con la cédula para saber que tú eres tú, pues, hermano, pero así como que para entrar al estadio. Claro, alguna forma mucho más segura digitalmente, que pues ahorita está el carnet digital, digamos que uno descarga el archivo. Sí, no, yo lo tengo, pero tampoco hay foto, pues ahí. Claro. Entonces toca mostrar la cédula y se puede prestar de todas formas para alguna. Ahora, hay que tener cuidado porque el uso, a ver, para los que no saben, eso de andar usando carnets falsificados es considerado uso doloso de documento público. El uso doloso de documento público son creo de 5 a 8 años de cárcel. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado por pasarse de viveza criolla y de sapo y de sabido. Te pescan con un falseta, pana, de 5 a 8 en el tarro. Es grave. A ver, el uso doloso de documento público, falso además, es gravísimo. Porque si no fuera muy fácil. No, pues la Yo falsificación. falsifico la cédula, la partida de nacimiento, falsifico todo, soy otra persona, hago lo que me da la gana, busca. Mira, y te cuento una cosa de las que hemos vivido todo este tiempo, la falsificación de los resultados de laboratorio. Puta madre. Por fin, y eso yo ¿Qué es lo aplaudo. que no eso. falsifican aquí? ¿Sabes qué no falsifican? El papel higiénico usado. Pues ¿quién te lo va a comprar? Eso es lo único que creo que no falsifican aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo No, detectaron? mira, el tema de los resultados de laboratorio ha sido un verdadero dolor de cabeza porque para efectos de viaje, Claro. con las exigencias que hay, nosotros en el servicio de laboratorio recibíamos, porque eso ya se corrigió, constantes llamadas del Ministerio de Salud desde el despacho del aeropuerto A verificar si era... porque sospechaban, había algo que a ellos les hacía sospechar del resultado. Y nosotros decíamos si era verdadero o falso. ¿Y te tocó alguna vez detectar un falso? Por lo menos unos 20, unas 20 llamadas eran de certificados falsos y tuvimos que poner la denuncia respectiva, que eso sabemos que se queda en la mera formalidad, pero se dio mucho. Entonces, ¿ahí qué se hizo? Se incorporó este código QR para darle validez digital y que ahora ya el Ministerio de Salud dispuso la obligatoriedad, por fin, ¿De qué? de que todo resultado de laboratorio de COVID debe tener el código QR para que... Para poder verificar. Exacto, porque si no cambias. Y eso es algo que sabes que a mí me extraña mucho de los Estados Unidos, siendo un país tan avanzado. Por eso digo, hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho aquí. Allá no tienen eso. No. Y para la gente que viene Pero para es que acá, pueden acuérdate, estar falsificando el resultado. Acuérdate que en Estados Unidos, por la manera de ser de ellos, tampoco hay cédula de identidad. Porque para ellos que te obligan a tener cédula de identidad es una intromisión inaceptable del Estado en tus libertades constitucionales. Entonces, ¿cómo te identificas tú en Estados Unidos? ¿Qué te piden en todas partes? Foto ID. Claro. O Social Security.
¿Qué es el documento con el que se identifica la mayor parte de los norteamericanos? El 99%, la licencia de conducir. El driver license. Ahí está tu foto y está tu nombre, es como una cédula. Sí, sí. Solo que, hermano, no es No obligatorio. hay más detalles. Ahí no hay cédulas. Ya. Vamos aclarando, no, ahí no hay cédulas. Y pobrecito el que quiera implantar el uso de un documento obligatorio de identificación en Estados Unidos, se lo come la Suprema Corte de Justicia. Eso no se puede hacer allá. Nosotros aquí, para que vean que no somos tan... En algunas cosas no somos nada tercermundistas. Por ejemplo, los sapos que falsifican documentos somos primermundistas. Bien, de regreso con Raúl Alcibar. Me estaba contando algo, por favor, compártelo en la radio. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de los carnets falsificados? Y primero me dijiste que falsificaban las PCRs. ¿Cómo es esto? Bueno, algo que siempre nos preocupó durante todo este tiempo, estos casi 2 años, es el alto número de resultados de laboratorio falsificados, ¿no? ¿Pero qué? ¿Falsificaban el papel? Bueno, con el membrete y todo. Se metían a la computadora, es que así es muy fácil. Claro. Ahora se puede, hay muchos programas estos de edición y nos llamaban del aeropuerto para verificar y constatar. Buenas noches, señor. Le llamamos el de inmigración del aeropuerto. Si hablo con el hospital Alcibar, sí. El señor fulano con este resultado número tal, ¿ese es verídico o no? ¿Y cómo chequeabas tú? Nosotros verificamos nuestro sistema si es que efectivamente esa persona... Y generalmente ese número ni la persona no existía. En algunos de los casos, por lo menos más... Cuando eran chimbos no existían. Más de 20 llamadas en este año recibimos que eran certificados falsos. Entonces, ¿qué medida se tomó? Se implementó el código QR para darle una validez digital y así en el aeropuerto puedan leer. Ya eso corrigió el problema. Y afortunadamente, por fin, ya el Ministerio de Salud dispuso la obligatoriedad de que los resultados de todos los laboratorios que reporten COVID sean con el código QR para tener esa validez, porque no era obligatorio. No. Y a mí me llama mucho la atención, te decía, que en cambio de venida para Ecuador, los resultados que entregan los laboratorios en Estados Unidos no tienen esas seguridades, ¿no? Y eso se presta ahora que la exigencia es doble, porque hay que, para ingresar a Ecuador, o para entrar a Estados Unidos, pero para venir para acá, se necesita certificado de vacunación y un resultado de PCR. Entonces, en Estados Unidos te lo piden 24, ya no es 3 días antes, ahora es 24 horas antes. Sí, lo vuelve más difícil. Entonces yo me pregunto, ¿estarán todos esos resultados? ¿Serán de verdad? ¿Serán de verdad o no? Es difícil saberlo porque no tenemos esa seguridad digital. Y no te vas a poner a llamar con cada fulano a Estados Unidos. Entonces eso es algo que yo digo, cosas que, pues decían, nos debemos sentir orgullosos que acá inclusive tenemos medidas mucho más avanzadas que por ejemplo en los mismos Estados Unidos, en términos de control, de digitalización, de mejoras. Claro, pero es que el problema es que en Estados Unidos no existe el tema del control. Allá no hay cédula de identidad. No, y tal vez para ellos este tema no es importante porque la persona se va a otro país. Entonces el problema es para nosotros más bien, ¿no? Pero ellos no tienen cédula de identidad. ¿Con qué se identifican? ¿Social Security Number o con la licencia de conducir? O tal vez una medida pudiera ser que el gobierno ecuatoriano, así como dispuso la exigencia del carnet y el resultado del laboratorio, que el resultado del laboratorio sea con QR. Si no tienes QR no entras. Correcto. Esa podría ser porque no puedo verificar que tu papel sea legal. Esa pudiera ser una medida, ¿no? Ahora, en el mismo tema, cuando apareció Omicron, yo quisiera saber una cosa. Antes le ponían, ahora creo que por el tema de lo políticamente correcto han cambiado la política. Antes todos los huracanes tenían nombre de mujer. O sea, hijos de la grandísima P, hay hombres y mujeres, porque eso le ponían a los huracanes que destrozaban las cosas nombre de mujer, nunca lo entendí. Vino la jara esta del COVID-SARS-19 y tiene que tener letras griegas. Oigan, señores, en el siglo IV a.C. Grecia fundó las bases de lo que hoy se llama civilización occidental. Y ustedes identifican con letras griegas una plaga, una pandemia. Yo hay veces que no entiendo. Sí, y esto es la OMS, pues no la que puede... Sí, son esas curiosidades que llaman la atención, ¿no? Le han puesto según el alfabeto griego, estamos en Omicron, esperemos que ahí se quede. No, ya no jodas más, que ya ahí nomás, no. A ver, ahora, hace poco el COE Nacional volvió a dictar medidas. Una de ellas es la de siempre. Yo te hago una pregunta. Está probado que el virus es más peligroso en lugares cerrados, ¿no es cierto?
Por supuesto. Contagian más. ¿Por qué? Porque no hay circulación de aire. O sea que un lugar cerrado con aire acondicionado es peor todavía, porque el aire acondicionado lo que hace es recircularte el aire enfriado. Correcto, pero más peor, por decirlo así. Más peor. Más peor vendría a ser que inclusive no tenga el aire acondicionado. Es peor. Claro, porque el aire acondicionado por último tiene un filtro básico mínimo. Sí, si no tienes aire no hay filtro, ya ok, dime. Por ventura en los buses urbanos o en la metrovía van cerrados, ¿no es cierto? Generalmente son con las ventanas cerradas. Claro, eso es un foco importante. En horas pico creo que llevan el 140% de capacidad o el 120%, porque la gente ahí echa M. Ya. Entonces, explícame por favor, porque lo tienen que haber discutido en alguna mesa técnica, ¿cómo el transporte público masivo, no me refiero a los taxis, que eso no es transporte público masivo, tiene aforos del 100%, y los lugares al aire libre, ejemplo, los estadios, que son al aire libre, tienen aforos del 50%. Y ahora, pues, tuvieron el 30%. Entonces tú vas encerrado como sardina, a la hora pico vas con más o menos con tu boca en la nuca de alguien. No puedes ni moverte. 100%. Y lo abierto, 50%. ¿Cuál es la lógica? Yo no le encuentro lógica, sinceramente. No hay lógica. Yo no le encuentro lógica a eso. Yo creo que eso eso es parte de las circunstancias en las cuales se desenvuelve nuestro entorno. Dicen que si no, ¿cómo va la gente a trabajar? O sea, que vaya a trabajar es más importante que la vida humana, no joda. Pero yo sí creo, como un aspecto fundamental, es que se debe de promover todas las actividades que sean al aire libre. Promover, activar todo lo que tenga que ver con el aire, porque eso es no solamente que el riesgo de contagio es menor, sino que además por salud, ¿no? Por salud física, salud mental. De todo. Eso viene bien a las personas salir, tener que acudir a un parque, o sea, que los parques funcionen con la mayor cantidad de liberando las restricciones a nivel de parques, pero lugares cerrados, lógicamente, por la falta de circulación de aire, se vuelve un foco de contagio muy importante. O sea que no tiene ninguna lógica, ni de pura lógica aristoteliana, de lógica, ni lógica médica, ni lógica de combatir pandemias, que tú des 100% de aforo en un lugar cerrado, abarrotado. Por supuesto. Si fuera bajo la lógica médica, eso debería estar prohibido. Prácticamente prohibido, sí. Sí. Pero hay que, lógicamente, conjugar estos aspectos sociales, económicos. Pero ahí había salidas que era poner, como lo predijo Alvin Toffler en la tercera ola, poner distintos horarios de trabajo. Es una opción. Y tú ponías, a ver. Eso se lo analizó, mira, eso lo analizamos a principios de año. Pero no. Es difícil porque tienes por otro lado el código de trabajo, la parte del Ministerio de Trabajo que tiene que aprobar horarios, entonces no es fácil a nivel empresarial poder hacer esos cambios que fuera una buena opción, ¿no? Sí, pero yo de nuevo vuelvo al mismo tema, ¿no? Aquí se dijo, todo el mundo dijo que esto era como la guerra. En la guerra se ponen los horarios que se necesitan para ganar la guerra y el Ministerio del Trabajo se mete la lengua donde sabemos, porque estamos en guerra. En la guerra, a ningún municipio se le ocurre decir, yo no voy a enviar soldados de mi ciudad porque no quiero que mueran. No. Ahí vamos todos a la guerra. Pero aquí resulta que estábamos en una guerra, o que seguimos en una guerra donde cada uno hace lo que le da la gana. ¿Sabes lo que pasa en la guerra cuando cada uno hace lo que le da la gana, no? La pierdes. Claro. Porque el virus creo que es bien organizado, ¿no? No, siempre el virus va a buscar siempre la forma de buscar cómo atacar, cómo llegar a la víctima, ¿no? O sea, el virus no tiene 225 cantones, sino un solo. Encima muta, encima el hijo de su madre muta. Su objetivo es mantenerse vivo con nosotros. Ese es su objetivo. Evolutivamente es el comportamiento de él. Me voy a la pausa con una pregunta que es bien interesante. A ver. El virus es. Bueno, yo de esto no sé. Supongamos que el virus piense. Se me ocurre a mí que Omicron, y ahí paren con las letras griegas, por favor, ¿no? Que Omicron ha descubierto, el virus a través de Omicron ha descubierto que es mejor negocio no matar al cojudo, que digo, al huésped, sino tenerlo ahí para enfermarlo todos los años, como la gripe, el resfriado común. Uno está con gripe, le da la mano a alguien, lo contagió. Dice, ahí no es que la mascarilla, te dan la mano y te contagian. Con la gripe, el resfriado común, ¿no es cierto? Pregunto yo, para cuando después de la pausa, ¿será que el virus descubrió que es mejor negocio no matar, sino seguir enfermando y enfermando? Vamos a la pausa.
Enseguida continúa. Puede ser. Sí, evolutivamente sí. Y ahí es que va a terminar las vacunas como un refuerzo, como tal como la gripe. Como la influenza. Yo me acuerdo, a mí me dio en el 2019, febrero del 2019. Ya me sentí mal, el cuerpo en la mierda, fiebre y todo. Y por suerte mi buen amigo Juan Carlos Sánchez, más o menos en la moña, me llevó donde Enriquito Boloña. Esto me dio. Me dijo, Rodolfo, usted tiene influenza. Váyase a hacer el hisopado ahí a Interlab. No tenían el reactivo. Me lo hice en la Arriaga, en la clínica. Me dieron 1 hora y media hasta el resultado. Ese día jugaba en Melec Clásico. Obviamente no podía ir. Y Enrique me dijo, como yo estoy seguro que esa cosa suya es influenza, le hago instrucciones a la clínica Guayaquil, porque usted vive ahí. Me dijo, sí, pues 3 cuadras, para que le tengan una cosa. ¿Okay? A la 1 hora y media, hora 40, llamé a pedir el resultado, me dijeron, gripe A, H1N1 negativo. ¿Cuál es la peor de las influencias, la A o la B? La A. Esa es la peor, ya. Me dijo, influenza B, negativo. Influenza A, positivo. Puta, lo llamo a Boloña. Influenza A, positivo, esa es la peor, me dijo. Puta madre, le digo, ¿qué? Sí, me dice, esa es peor que la B. Pero no hay problema. Ahí en recepción de la Guayaquil te tienen la dosis ya de Oseltamivir. Ah, sí, claro. El Oseltamivir es uno de los retrovirales que intentaron para el VIH y no funcionó. Pero sin embargo, antes a ti te daba influenza y te ibas una semana jodido a la cama. Esto fue miércoles. Yo estuve mal el miércoles, no fui el miércoles de noche al noticiero al cierre. Eso sí, Juan Carlos Sánchez regresó al estadio, paró en la Guayaquil, me llevó las píldoras a la casa y me dijo, ahí nos tratamos de varón, Marqués de San Juan. Me dice, varón, yo no es que desconfíe de usted, pero yo lo quiero ver tomarse las 2 pastillas que le mandó Enrique. Chucha, me había ido, se las tomé. 2 en la noche del miércoles, 2 en la mañana del jueves, 2 al mediodía del jueves y 2 a las 6 de la tarde del jueves. Yo estaba a las 11:30 en el noticiero. Como si nada. Hermano, Oseltamivir. Sí, ese es el que se administra. Para el H1N1. O sea, que fabuloso. O sea, es la opción pero que hay. Pero a mí hay. me curó en un día, pues, la influenza, hermano. Claro. Yo un día... No, es efectivo. No me podía creer que influenza. Oseltamivir. Vaya, usted reclámele al médico. Está impresionante. Entonces, claro, todo lo que se avanzó, así como las guerras han causado muchísimos adelantos increíbles. Estamos aquí hablando, estábamos fuera del micrófono. A ver, te dejé la pregunta. ¿No será que el virus, el Estado Central Mayor, el equivalente del COE mundial del virus, de la OMS, digo, oiga, usted está matando al huésped, y si muere el huésped, morimos nosotros? ¿No será mejor negocio dejarlo vivo y lo seguimos jodiendo? ¿Puede ser posible eso? Bueno, por lo general el comportamiento evolutivo de estos virus tiene ese tipo de características. Ya. Sí, o sea, son más inteligentes que nosotros, aparentemente. Bueno, van evolucionando, definitivamente, y mira cómo han ido evolucionando ya en esta 5ª, 6ª variante. Sí, o sea, letra griega. Que van buscando la forma de mantenerse, y si es que se cumple lo que estamos pronosticando, y que de cierta forma así sea, que con Omicron termine la pandemia. Bueno, te cuento que el departamento de epidemiología de un hospital de 4ª categoría, el Mount Sinai de Nueva York, los 2 jefes del departamento de epidemiología sostienen lo que ustedes están diciendo. Eso. Que esto es el principio del fin. Y llegue a ser el COVID con Omicron, a mantenerse de una forma como una gripe, una influenza. Y lo que va a llevar ahí es a las personas a ponerse dosis de refuerzo anuales, que seguramente las van a tener que ir. Cada uno se cuidará mejor que el otro. Por supuesto, según su riesgo de vulnerabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que se esperaría desde un punto de vista optimista, porque de ahí tenemos pero el otro riesgo. El tema de Sudáfrica. O sea, Sudáfrica da para pensar. A ver, ahí se desarrolló. El porcentaje de vacunación de Sudáfrica es bajísimo y sin embargo el número de casos está cada vez en descenso y nunca se saturaron los hospitales de Sudáfrica, ¿no? Al inicio tuvieron una saturación y luego ya descendió la semana pasada y el pico ya lo bajaron. Entonces ese es el buen signo. Eso con Delta no hubiera sido posible. No, con Delta no. Con Delta no. Delta fue la que nos hizo M en abril. Delta no, porque Delta entró después. Delta entró en junio, julio. O sea que si Delta llega a estar aquí en abril, mata más gente. Claro, es que una de las sospechas o preocupaciones que se tiene en la actualidad. O sea, ahorita. Hoy, hoy 27, verás que el Día de los Inocentes es mañana, sí. No vacile.
fuera de Omicron es que podamos tener casos Delta en estas semanas a consecuencia de los festivos. Porque Omicron todavía no es la dominante 100%. O sea, se sospecha que está comunitariamente, pero todavía no, vive pero la Delta. dominante es la otra. Delta es la que estaba y está, pero todavía Delta no desaparece. Entonces el riesgo es que en estas semanas, sobre todo en las personas no vacunadas, pueda presentarse casos de Delta que son quienes van a requerir de hospitalización. Los Delta generalmente se complican. Son los que más riesgo de complicación tienen. O sea, un no vacunado con morbilidad previa y con Delta está más o menos... Claro, de mucho riesgo. De mucho riesgo, sí. Entonces, esa es un poco la preocupación que se tiene, y lo he escuchado de parte del Ministerio de Salud, que de aquí al 15 de enero podamos ver ese escenario. Al 15 de enero, ya mismo, pues claro, estamos... porque es que falta todavía la celebración de fin de año, entonces eso por lo general... El año pasado las fiestas dispararon. Sí, es normal que se den en estas fechas, siempre se dé un pico de casos por la aglomeración, por las reuniones sociales, el relajamiento de las medidas, eso es normal. Pero te lo decía a un comienzo de la entrevista, ¿no? Estamos en una etapa diferente, entonces no podemos comparar el diciembre del año pasado con este diciembre. No, entonces, pues ni remotamente. Y particularmente Guayaquil tiene una característica muy diferente al resto del país. ¿Cuál? Primero, la tasa de vacunación que es alta, y segundo, que también hay una inmunidad. Tiene una más alta. Eso. La inmunidad por enfermedad. Ese es el gol. Entonces, en el caso de los vacunados y que se enfermaron, tienen doble inmunidad. Claro, o sea, el virus llega y le toca la puerta y le hacen 6 yucas, ya estuvimos aquí. Entonces, eso todavía es mayor, y eso por o sea que tenemos un doble escudo. Sí, Guayaquil particularmente tiene claro, eso. por lo que pasó en el arranque del 2020. Quito, en cambio... En Quito es menos. No tienen, es que ellos no estuvieron, no les cayó el bombardeo de... Ellos, yo me acuerdo que veía los datos al principio, todos los periódicos sacaban los datos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Guayaquil tenía más de 300 muertos al día, Quito tenía 300 casos. Nosotros teníamos 300 muertos y después 500. El pico en abril, hay un día infame, que es el que tiene el récord de defunciones anormales. Otro dato, que creo que tú en la mesa técnica lo puedes corroborar, ya hay varios días en que no se muere nadie de COVID, ¿no? Que 0 muertos de COVID en Guayaquil. Y otros días hay muertos y sí. Sí, se ha mantenido una tasa muy baja, muy baja. Que es 1 o 2 por día. De 2 a 3 casos. Muertos por día. Sí. Ya, cuando tú has tenido 300, 400 y 500, pues tú ves la diferencia. Es realmente abismal el cambio, ¿no? Por eso un poco estamos viendo que esto ojalá se convierta ya en o sea, lo mejor que puede pasar es que se vuelva endémico. Sí. ¿Por qué? Porque lo endémico no mata. Se vuelve estacional. Y no mata en las cantidades, a ver, todo te permite manejarlo con medidas de vacunas de refuerzo. La capacidad hospitalaria no se complica. Exacto, o sea, es mucho más fácil organizar y prepararse a lo que se ha venido viviendo con esta pandemia. El dengue, todos nosotros sabemos que viene el invierno, vienen las lluvias y hay dengue. Entonces, cuando se puede y cuando usan el cerebro, fumigan y hacen las campañas. Estos brotes que se llaman, ¿no? Mira que incluso dengue este año tuvimos casos importantes con hubo una mezcla, ingresos. ¿No? Sabes que sobre todo que con mucha más letalidad, se podría decir, o sea, mucho más agresivo el dengue a lo que se ha visto en otras etapas. Dicen que esa es otra... Asimismo, como hay variantes, también parece que hay otro tipo de dengue que están circulando. Y no podría ser que mucha de la gente que se complicó con el dengue era porque tenía COVID. Y como tenía las defensas en la M. Eso fue el año pasado, sobre todo. Pero eso fue el 2020. 2020 aprendimos del que claro, estalló en pleno invierno. Claro, de que los casos se combinaban. Pero este año, ya habiendo aprendido de eso, veíamos casos específicos de dengue, sobre todo en casos pediátricos. Sí. Que se complicaban un poco más, o sea, habían mayores casos de dengue hemorrágico. Entonces, el tema del dengue también es una preocupación. Acuérdense que el dengue no es un virus, no es un mosquito que lo pasa, ¿no? En el caso del dengue es un mosquito diurno que se llama Aedes aegypti, lo cagaron a los egipcios que hicieron las pirámides. Y el nocturno es el famoso Anófeles, pues el conocido de siempre, ¿no? El que dejó de oído. Ya, ok. Perspectiva, si te pidieran a ti que dentro de lo razonable, pues nadie tiene bolas de cristal, ¿cuál es tu mejor en el sentido de más lógico y racional, no por lo que uno quisiera, ¿no es cierto?
Pronóstico para el 2022 en lo que a Guayaquil y al Ecuador, para empezar, le atañe con el tema que nos han COVID. ¿Tú qué crees que va a pasar? Verás que son 12 meses del año. Sí, por supuesto. Yo me siento con mucho optimismo, pero así mismo con la prudencia del caso y habiendo pasado estos casi 2 años de todo lo que hemos vivido, yo espero que para el mes de marzo estemos despidiéndonos de la pandemia como pandemia, claro. No del COVID. No, de la pandemia, de ya la te entendí. Pandemia, y podamos ya estar volviendo a una normalidad mucho más razonable a la actual. O sea que en abril, en unos 3 meses más. Los creyentes totales pueden ir a la catedral y contratar un Te Deum, que es una acción de gracia, eso quiere decir el Te Deum, ya. Los que estamos en otra onda podemos hacer una macrofiesta. Porque, a ver, que ya se vaya esto va a ser un acontecimiento... Sí. Yo creo que eso pudiera ser el escenario más posible. Ahora... No el que más... A ver, entendés bien, el más posible, no el que más te gusta, aparte que sería el que más te gusta, pero es el más posible. Sí, y me gusta que sea así, porque... A mí también. Ya se acaba. Acabar claro. Con esto de una vez por todas, ¿no? Ya. Pero hay el riesgo, por supuesto. Ese es el tema. El riesgo, ¿cuál pudiera ser? Que aparezca una nueva variante. O sea, el riesgo siempre... claro, ese es el riesgo... Sobre todo, tal vez no aquí, yo no pienso que aquí por nosotros como aquí no ha salido ninguna variante. Pues. No, aquí hay la andina, la variante inglesa, la variante sudafricana, la inglesa, la hindú, la sudafricana, la andina, que esa es la mu. Sí, otra letra griega, pobrecito. Sí, esa es otra. Le disculpa a Aristóteles. Pero la mu parece que no ha hecho mu. No, la que ha estado dominante aquí es la delta. ¿No? Y ¿esa se originó dónde? ¿Esa cuál variante? ¿Es la inglesa? La delta es me confundo entre la hindú y la brasilera, con tantas... pero no importa, pero es una variante, ¿no? Sí, por supuesto. Cada letra significa una variante. Es que inicialmente las variantes se fueron llamando de acuerdo al país de origen. Correcto, yo me acuerdo, claro. Entonces, y un momento a otro las cambian a estas denominaciones. O sea, jodieron a los griegos para... A ver... Y ahí empieza un poco la confusión. Claro, jodieron al alfabeto griego para no herir la susceptibilidad del país de origen. Exacto. Claro, porque sí era, pues que... estigmatizar un poco al país. La variante inglesa que mató a ni sé cuánto. Por eso es que el riesgo de una nueva variante se pudiera dar nuevamente en un país no vacunado. Europa. Exacto. Por eso es que hayan tomado medidas mucho más radicales. Bueno, de nuevo con cuarentenas. Los Países Bajos, que es el hombre oficial que toda la vida lo tuvo, pero nosotros siempre le dijimos Holanda. Nada, encerró a la gente, ahí no se anda con vaina. Cuidado, creamos una variante. Alemania ya ustedes están, para los próximos meses, febrero, van a tirar también la vacunación obligatoria. Pero claro, eso es un hecho que se viene. Eso es otra gente, ¿no? Sí. Seguramente allá va a ser obligatoria. Claro, sobre todo con las medidas, ¿no? Porque siendo países donde se maneja mucho más la formalidad de los negocios y de la sociedad, entonces va a ser mucho más... No, para allá no hay bahías, por ejemplo, para poner un ejemplo. A ver. Eso lo vuelve mucho más fácil poder ejecutar ese tipo de medidas, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver el tipo de resistencia con tal grado de oposición que se tiene en Alemania, las protestas que eso pueda derivar, pero bueno, eso es una realidad propia de ellos, ¿no? Acá nosotros estamos viendo nuestra realidad y yo creo que acorde a nuestras circunstancias como país, el camino es el correcto. A mí me parece que las medidas que se tomaron, estas, que no son ni muy extremas ni tampoco son muy laxas, a mí me parecen correctas, excepto en la dicotomía que tú tampoco me has logrado explicar porque no tiene lógica, de que cerrado hecho 100% y... Sí, no, ese es un aspecto, ¿no? Y inclusive Pero el resto yo creo que está bien. Por supuesto. Eso yo creo que le viene bien a las circunstancias actuales y que ver cómo podemos ir adaptándonos a esta nueva etapa de lo que se está afrontando con el virus. Lo que pasa es que todavía, yo digo, esta semana es crítica porque estamos con los casos activos, casos ambulatorios, se ha aumentado las positivas. Las fiestas de Navidad, aunque esas son más fiestas familiares. Las de Año Nuevo son las del relajo. Sí, no, todo esto lo vamos a ver en estas siguientes semanas. Esperaríamos que la ocupación hospitalaria no vaya a ser mayor. Tú sigues, como me dijiste, ¿cuánto es tu capacidad hospitalaria ahorita? Estamos con 6 pacientes de 10, que es las camas que hemos asignado.
Ya. Entonces esto habrá que ver el desenlace en estas semanas. Lógicamente, si aumenta y se excede las 10 asignadas, tendríamos que asignar más camas, lógicamente. Ah, ya, pero a ver, es lo que la gente entienda. El señor tiene 6 de 10 porque asignó 10. Pero en su peor momento, ¿cuántas asignaste? 60. Ah, puta. No, y ni hablar de hospitales No, del ya Seguro te entendí. Social, O sea, que tienen una capacidad no, mucho más a ver. alta, ¿no? O sea, que de tu capacidad posible, que es 60, tiene 6. Correcto. El 10%. Sí. O sea, Entonces, nada. capacidad hay. Pero recontrasobra. Entonces dejen de alarmar, pues. Dejen de decir que se están saturando las capacidades y no digan es que están saturando capacidades reducidas porque la pandemia ya no es lo que era antes. Porque yo me imagino que en el Hospital de los Ceibos, en el peor momento, deben de haber tenido N número de... Sí, más de 150 pacientes. Ah, ¿y ahorita cuántos podrán tener? Que tú sepas. No estoy seguro los últimos datos, pero eran casos menos, o sea, mucho más reducidos. O sea, creo que 15, 20 pacientes, no o más. sea, el 10%. Sí. Más o menos, y de lo que sepas de tus colegas de la Kennedy también está por ahí. Semejante a nosotros. O sea que lo que hay es un 10% de la capacidad posible instalada. Exacto. No de la capacidad instalada reducida Claro, actual. lo que pasa, Rodolfo, que aquí hay un detalle, que ¿Cuál? eso es motivo de otra conversación. Oh, my goodness, ¿qué? En la parte pública, eso es evidente, las limitaciones y los problemas que tienen con los recursos, medicamentos. ¿Qué todo dijiste? eso. ¿Medica qué? Medicamentos. Ahí no hay. todo. Bueno, por eso te lo estoy diciendo. Entonces eso le pone un grado de dificultad diferente. Ya, pero eso no es culpa de la pandemia, es culpa nuestra. Ese es otro tema, pero que le genera una dificultad. Perfecto. Para atender COVID. Perfecto. Vámonos a la última pausa, aquí se acaba. Estas son las noticias de CNN en español. Claro, ese es el otro problema. Puta, pero eso es motivo de no una charla, una conferencia. Eso no va a acabar nunca. Por decirte, así muy a general, Ceibos tiene construido para 500 camas y creo que funcionan 150, 200. Claro, porque una cosa es hacer la obra física y otra cosa es equipar por las camas. Claro. Y el personal, y los médicos, y las medicinas. Y si de eso le dices, a ver, ya, COVID, empieza el problema. Porque ¿cómo atiendes en todo ese...? O sea que los Ceibos podría atender 3 veces más pacientes de los que atienden. Claro. Es que yo he pasado por ello, está enorme. Claro. Es gigante, pues. Ellos llegan, me parece, no han dado cifras ahora, pero me parece que están con 200, 300 camas, no más. De 500. Claro. O sea, pero Están al 50%. ¿eso se llama desperdicio o no? ¿O lo hicieron demasiado grande? Yo creo que fue, por un lado, Porque acuérdate que sobredimensionado. al Mashi le encantaban los faraónicos. Es que, ¿sabes qué pasa? Si yo pienso, yo que estoy a cargo de la clínica y tenemos 130 camas en el total. Es O sea, complejo la administración. 130 camas quiere decir 130 camas, no 130 habitaciones. No, 130 camas. O sea, tú puedes Eso atender al mismo tiempo en estado de hospitalización a 130 personas. Por supuesto. Y es complejo, es difícil ¿Cómo? administrarlo siendo una empresa Pero privada. entiendo que la gerencia hospitalaria es una especialidad. No, es complejo, es muy complejo. Es como un hotel, pero que donde tiene gente enferma. Correcto, es igualito, pero con enfermos. Pero imagínate entonces, yo me pienso, eso mismo multiplicado por 4. No, pues te vuelves loco. Es que es difícil. Entonces, a veces puede ser que ni siquiera un solo gerente sea suficiente. No puede. Entonces, esos mega hospitales, esas mega obras, tenían que haber tenido de la mano una mejor estructura administrativa. No, pero eso no fue concebido pero es que así. no, porque una vez que tú inauguras el tremendo edificio, ya todo el mundo mira el edificio que hizo fulanito, el hospital maravilloso. Y entonces dice, vamos a verlo por dentro para ver cómo está equipado. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Un edificio, eso no... A ver, un hospital... No, y administrarlo un hospital no es un edificio. Pues. En las compras de medicamentos, Uy, hermano. administración de los Pero es insumos. que tú sabes lo que pasa pues, en los hospitales públicos con las compras de los medicamentos. Claro. En los privados no tienen ese problema. No, pues. No. Entonces, cuidamos cada recurso de lo que se Nunca dispone. lo han tenido. A ver, ha habido limitaciones estos últimos 2 años. No, digo yo de robo, de zapada. No porque a veces yo te... Se dan casos, pero digamos, pero ya, sí, ok, sí. minucias. Pero que uno toma acción Ya, y corrige. inmediata, claro. Ah, no, allá no toman ninguna acción. Allá le preguntan, ¿cuánto es que te llevaste tanto en mi parque? Dice, así de simple. No, y súmale eso que se convierte en muchos casos cuotas políticas. Entonces ahí entras en otro aspecto en que el gerente, el director o sea el político. responsable
tiene un manejo político, no un manejo Técnico. administrativo técnico. Y generalmente, como es cuota política, a veces ponen a individuos que Que no a veces tienen ponen el gente que no sabe. conocimiento. Y a veces la terminan de embarrar y ponen a alguien que no rebuzna, porque el burro y el ser humano tenemos la tráquea de forma distinta. Entonces no podemos emitir las rebuznadas que hace el burro, porque si no te rebuznarían. Porque tú no puedes poner a manejar un hospital, por ejemplo, un abogado. ¿Qué carajo sabe un abogado de hospital? ¿Tú defenderías a alguien de una acusación de homicidio? No, tú no has estudiado ley. No, esa no es mi rama. Ya. No. ¿Y tú crees que un abogado podría manejar un hospital? Es que No. cada quien tiene que dedicarse para lo que sabe. sabe, así es. Pero eso es lo difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el reto de los hospitales es sumamente Los complejo. hospitales deberían copiar, eso sí, en lo bueno, porque los Estados Unidos está lleno de pendejadas también, pero en lo bueno, el sistema de manejo de hospitales de Estados Unidos. Tú tienes the Dean of Medicine y tienes la persona que maneja el hospital, que es la persona que controla, etcétera. Y los médicos se dedican a ser médicos. Mira, Y ¿sabes cuál? muchos son médicos los que hacen el manejo. Mira, ¿cuál pudiera ser una solución? ¿Cuál? Que eso hay que decirlo con cautela para que no A se ver. malinterprete. Concesionar la administración, no privatizar. No, concesionar la administración. Concesionar, inclusive llamar a concesión internacional Sí. para evitar que empresas Para evitar el amarre de acá adentro, exacto. venga un administrador y se encargue de gestionar Pero que la tenga el administración. pleno poder. Por supuesto, Porque si administrar. no viene la política, Claro. Esa pudiera ser una de las soluciones a esto. sí, porque Se acaba la cuota política, Sí. se acaba corrupción, porque ese administrador lo que va a No. buscar es eficiencia. el cargo de él depende Sobre de todo él. con los hospitales grandes, ¿no? Los Grandes, los grandototes, los que son donde está el tacataca. O sea, el de los Ceibos, el Teodoro Maldonado, el Andrade Marín en Quito, el Hospital Guayaquil. el Hospital Guayaquil. Claro. Pero eso, lógicamente, para ciertas personas, eso es pues sinónimo de privatización, cuando no es así. no. Eso no es privatizar. La concesión es Se lo hasta mantiene. la concesión es un público. gran negocio para el quien concesiona. Mira todo, se quita el problema de encima. En este caso el hospital va a funcionar increíblemente mejor porque lo van a manejar profesionales y Claro. no cuesta política. Y cuando termine la concesión sigue siendo tuyo. Por supuesto. ¿Y cuál es qué? ¿Acaso has regalado o vendido algo? No lo has concesionado. No, pero como dijo Tomás de Aquino, dos grandes problemas. La estupidez humana es infinita y cada vez hay más estúpidos. Los estúpidos dirán, pero eso es entregar la soberanía del Estado. Y eso es vender los hospitales. Está privatizando la salud. ¡Qué horror! No. Las mismas reglas de juego, simplemente gestionado eficientemente sin injerencia política. Es así. Sí, es así. Se lo está pensando. Entiendo que eso es una de las cosas. Es que en este país, lamentablemente, Si no, ¿cómo más esa es resuelves una eso? solución. Mira, si no lo haces así, ¿cómo resuelves la cuota política? Porque en todos los gobiernos hay cuota política, vamos a hablar claro, ¿no? En todos, en unos más que en otros. Los pillos, en todito. A ver, ¿qué pasó? A ver, en el de García Moreno no. Porque irle a robar al doctor García Moreno te fusilaba. Rocafuerte también, Rocafuerte fue el presidente que más fusiló, por si acaso. Rocafuerte te pescaba falsificando moneda, que era el gran problema de ese tiempo, y te fusilaba. Y el general Alfaro también fusiló. Ya, entonces a eso no. Pero a los demás, ¿a quién no le han robado? A ver, dime. No, sí, el sistema. El sistema está hecho para robar, pues es el Este problema. sistema es un desastre, pero eso hay estas propuestas. Son propuestas que le viene bien al país. Oye, ¿sabes qué? Es una propuesta espectacular. Y coges hospitales grandes, ¿no? No necesitas escoger todo. O prueben con uno. O con dos, uno en Guayaquil, uno en Exacto. Quito, un plan piloto. Y se pone eso como un Pero yo ejemplo. estoy de acuerdo contigo. La cosa debería ser internacional. Para evitar que sea el la dedo, clínica brother. Alcíbar que quiera hacer... No. Te evitas No, dos cosas. no Primero, el nosotros, de dedo. afuera. Y segundo, que la gente diga que eso se lo manipuló tal Exacto, clínica. No. exacto. De afuera. Y no van a decir que el Massachusetts General Hospital anda haciendo lobby en Ecuador. Pues. O el John Hopkins. De regreso, tenemos unas ideas interesantes. Estábamos hablando de las diferencias entre el manejo de hospitales privados y públicos. Claro, los públicos para comenzar son enormes. Y ahí vino primero una gran novedad. ¿Para cuántas camas está supuestamente hecho el Hospital de los Ceibos? ¿Cuál es la capacidad? De las referencias que se conocen son alrededor de 500 camas
Ya. en su construcción como infraestructura. Ya, porque es un lindo edificio, tremendo. Es grande, es el hospital más grande del país. ¿Y cuántas camas hay ahí funcionando? Esa es una gran curiosidad, pero pareciera, por lo que se conoce por algunos medios de prensa, que no pasa de 200, 300 camas. O sea, están a la mitad. Claro. O sea que hay un desperdicio del 50% de gente que se podría tener 50% más de camas. No se está optimizando. Pero es que ahí viene un problema. Eso implica el equipamiento de las camas, los médicos, las enfermeras, etcétera. Recursos. Necesitas recursos. Habría que ver cuáles son las causas, ¿no? Pero pueden ser recursos de recursos humanos, recursos físicos, de infraestructura, medicamentos, en fin, muchas de estas cosas que son lo que se ve que pasa en los hospitales. Un hospital el hospital Alcibar tiene capacidad para 130 camas, 130 pacientes, ¿no es cierto? Si este tiene 500, digamos que es 4 veces. Por supuesto. Ya. Debería tener entonces una proporción igual de quirófanos, por ejemplo. Entendería yo que sí. Sí, pues, ¿no? Sí, porque tú tienes 130, un número de X van a quirófano, y si tienes 500, oye, es el cuádruple, por pura lógica. Claro. No sé cuántos quirófanos tenga el hospital. Pero no creo que tenga 4 veces más que tú. No, pero sí debe tener un número importante. No, eso está fuera de duda, pero ¿tú crees que tenga 4 veces más quirófano que tú? No creo que llegue a ese nivel. Ya. Me dijiste que el hospital de Los Ceibos es el hospital más grande del Ecuador. Sí, claro. Por su tamaño. Por su tamaño. ¿Ni en Quito hay uno de ese tamaño? No, en Quito el más grande es el Andrade Marín. El Andrade Marín y el Eugenio Espejo, esos son los dos más grandes. ¿Y no son de este tamaño? No. ¿Nada que ver? No. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo. Señores, por favor, escuchen. El señor no maneja la tienda de la esquina, ni siquiera el casino, ya no hay casino de la esquina, ni un hotel. Maneja un hotel, el hospital, como decíamos antes, es un hotel con la particularidad que los huéspedes son pacientes. ¿Ya? Y que, ¿cómo es? La pandemia no ha terminado. No ha terminado. Esperamos que pueda ser el principio del final, pero eso implica que todos pongamos de parte, protegiéndonos, confiando en las vacunas, cuidándonos, sobre todo en estos momentos de festivos, para evitar un repunte, que ojalá así no sea, y que esta pueda ser la salida final. Y con un agravante, el señor también acaba de decir que la variante dominante en el Ecuador sigue siendo Delta. Delta es la que se ha mantenido y Omicron aparentemente le está tomando la posta. Pero Delta es la que... Delta es mucho más letal y es la que provoca ingresos hospitalarios. Así que hay que protegerse y cuidarse justamente por eso. Entonces, señores, no es que llegó Omicron, que es buena gente y no te da una gripecita, no, está Delta. Delta es mala gente. Omicron es más inteligente, descubrió que vale la pena mejor dejar vivo al huésped, o sea, al ser humano, para seguirlo enfermando año tras año. ¿Ya? Pero Delta es así, suicida, te mata y se mata. Así que cuídense, carajo. Chao. Inicio de espacio público.